Buenas tardes a todos. Hoy me toca a mí hablar aquí y voy a hablar sobre el perdón. Y falta os hace, ¿eh? Escuchar lo que voy a decir. Sí, cuando estaba preparando esto pensaba que cada vez que me siento aquí a hablar y piensas en un tema como que todos son eh, como muy poco atractivos, ¿no? No van mucho con lo que solemos escuchar habitualmente, ¿no? En nuestras vidas ordinarias, en nuestro ambiente, fuera de lo que es el ámbito religioso, ¿no? Cuando pensaba en este tema del perdón, pues pensaba en eso, ¿no? Que hoy en día como que cuesta mucho hablar de esto, ¿no? Porque como que todo a nuestro alrededor son conflictos y aunque tú ves que es muy necesario que tratar este tema, bueno, como que no hay mucha voluntad por parte de nadie, ¿no? Como que todo está muy polarizado, muy instalado en el conflicto y como que ahí la sociedad está cómoda, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. Como que nos da vidilla el estar como siempre enfadados, atacando, recibiendo, peleando, ¿no? Y como que, bueno, esta cuestión de, ¿no? de tender puentes, de perdonar, de pedir perdón, como que no es nada atractiva, ¿no? Y, y lo cierto es que no es algo sencillo, ¿no? Este acto pues eso, de pedir perdón, de perdonar, no es fácil porque, bueno, nos obliga a muchas cosas, ¿no? Normalmente cuando hacemos algo mal, bueno, pues o cuando hacemos algo siempre pensamos que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Siempre vamos como cargados de razones, siempre vamos como con eso, con la razón, y si no, lo hacemos como por pura supervivencia, ¿no? Como hemos aprendido a funcionar de una determinada manera, a comportarnos, a conseguir las cosas, y bueno, ahí nos movemos y ahí a veces es donde hacemos daño a la gente. A mí me costó mucho entrar en esta dinámica del perdón. Mi familia no se perdona mucho. No voy a hablar de un concreto de personas, pero mi núcleo familiar no es algo, Ainhoa lo sabe bien, no es algo que surja espontáneamente, ¿no? Pues el asumir que has hecho algo mal, bueno, el tender la mano a otro, ¿no? Para decirle no te preocupes, bueno, como que no es algo que nos surja. Yo supongo que yo he crecido ahí, yo he vivido bueno, pues como en ese ambiente, y cuando salí de mi casa y empecé pues a tener problemas con gente, como que esto fue algo que a mí me costó trabajar, me costó vivir, me costó integrar en mi vida, ¿no? Y, y bueno, en ello sigo todavía, ¿no? Me sigue costando, pero lo cierto es que miro hacia atrás y veo un camino recorrido bastante importante. Yo creo que a mí me costó porque, bueno, pues porque asumir que haces cosas mal supone asumir que no todo lo que haces está bien y que como os decía antes, cuando piensas que tus acciones siempre van en la línea correcta, y de repente te das cuenta de que eso no funciona así, de que no es cierto, pues bueno, supone como asumir como ciertos defectos en ti, ¿no? Como, bueno, pues cosas que vives que no las vives bien y que hacen mal a los demás también. Pero bueno, todo esto se puede sacar adelante, ¿no? Yo por lo menos, bueno, como os digo, he podido desde un, no sé, un nivel bastante bajo, pero bueno, he podido ir subiendo escalones, ¿no? Y en concreto hoy voy a hablar vale, del perdón, pero de pedir perdón, no de perdonar. Parece que siempre se habla más como de perdonar. Y no, yo voy a hablar de pedir perdón, ¿no? Y me parece algo que es muy interesante bueno, para vosotros, me parece muy interesante para las familias, me parece muy interesante en los matrimonios, en los hermanos de comunidad, ¿no? En los mejores amigos, en los que, bueno, en los amigos a secas. Me parece algo que es importante tener en cuenta, que es importante trabajar y que es importante vivir también, ¿no? Y para ello tengo cuatro razones para pedir perdón. Que, bueno,
a mí me parecían que eran las que, bueno, las que a mí más me han ayudado o las que yo he visto crecer más en mí, ¿no? Cuando me tengo que poner delante de una situación de este tipo, ¿no? Y la primera es el beneficio de hacerte consciente de tu error, ¿no? Muchas veces tú estás en tu ámbito familiar o de trabajo o en el que sea y notas que algo ha sucedido, que hay una persona que contigo tiene un problema, a veces ni siquiera eres consciente de lo que ha pasado, o si eres consciente pero no entiendes por qué se ha molestado tanto, ¿no? No sabes cuál es la razón de, pues, de ese enfado, de ese malestar. Y pensar acerca de ello, hacer como una introspección, ¿no? El mirar hacia adentro, eh, intentar conocer, ¿no? Qué es lo que has podido hacer para que al otro le haga tanto daño, qué es lo que ha funcionado mal en ti, que ha provocado pues, esa herida, es algo que es muy bueno para cada uno de nosotros, ¿no? Eh, es bueno porque a ti te va a ayudar a no volverlo a hacer o a intentar pulir ciertas actitudes o ciertas maneras de comportarte. Y es bueno para ti en ese momento, ¿no? Pues porque de alguna manera te va a ayudar a reconciliarte con esa persona, pero también es bueno para ti y para el futuro, ¿no? Porque si tú te fijas bien en ello y te preocupas y le prestas atención, es posible que en el futuro no vuelvas a cometer el mismo error o no vuelvas a hacer el mismo daño o ni siquiera lo hagas, ¿no? Y a la vez que es bueno para ti, es bueno para los que te rodean. Es algo bueno para, pues para la gente que tienes cerca, pues porque vas a evitar dolor, vas a evitar malentendidos, vas a evitar que, bueno, pues que ciertas situaciones se compliquen, ¿no? Y que ciertas relaciones, que ciertos, pues eso sí, ciertas relaciones que puedan deteriorarse. Pues porque tú en tu comportamiento pues vas haciendo que todo vaya fluyendo mejor. Una segunda razón para pedir perdón eh, sería la de hacerse pequeño. Y me explico. Tú te haces consciente, ¿no? De que hay algo que has hecho mal, de una forma más intencionada o menos, y te toca dar un paso hacia la otra persona, pues para pedir perdón, ¿no? Para asumir ese error, ese daño que has hecho. Y yo siempre tengo como una imagen ahí como de ir como con la cabeza agachada. Yo al menos siempre me siento así. Siempre voy como con mucha vergüenza, que me cuesta mucho sacar las palabras y siempre me veo como muy pequeño en ese tipo de situaciones, ¿no? Y esta es otra de las cosas que no son nada atractivas en nuestro mundo de hoy, ¿no? El hacerse pequeño. Pero, pero que es bueno. Es bueno porque somos pequeños en realidad, porque eso nos ayuda a saber quiénes somos, a saber cómo somos y la realidad es que somos pobres, que intentamos ocultarlo, intentamos ponernos guapos, engalanarnos, que nuestra apariencia sea de personas fuertes, independientes, pero lo cierto es que nuestra naturaleza no es así. Y cuando tú te pones de cara a tu verdadera naturaleza, pues eso es bueno para ti. Al que se humilla, Dios lo ensalzará. Esto sale en el Evangelio, en Lucas 14:11, en Mateo 13. El que se humilla será ensalzado, ¿no? Es algo, es como un movimiento así como misterioso, pero que es real, ¿no? Cada vez que tú das un paso hacia atrás, intentas no escalar en esa apariencia, sino que intentas poner tu yo más real, hacerlo visible, mostrarlo a los demás, enfrentarlo. Cada vez que eso sucede, subes en tu relación con Dios, en tu cercanía a Él, ¿no? Hay algo, como os digo, misterioso que hace que eso sea así. Yo no os lo puedo explicar, no sé cuál es la razón, pero sé que es así. Sé que cada vez que yo me niego a mí mismo, que
que no me pongo como el primero, sino que asumo mi situación, eso hace que de alguna manera Dios no, como que yo me sienta más cerca de Dios, ¿no? O me sienta como más, eh, bueno, más uno con Él. Y esto de alguna manera es dejar de lado lo que vivimos aquí y hacer una apuesta por la vida futura, ¿no? Por la vida eterna, que al final es a lo que estamos llamando, ¿no? A lo que estamos llamados. El, el otro día Josué decía que, bueno, que él pensaba que tenía que haber otra vida porque esta era muy corta. Y es cierto, ¿no? Al final aquí no sabes cuánto tiempo vas a estar ni cuánto va a durar, pero en principio pues sí que parece bastante corto. Y bueno, yo también prefiero pensar que hay algo más allá, ¿no? Y de cara a ese más allá, esta es una buena manera de prepararse. Una tercera razón es que este hacerte pequeño y acercarte al otro, lo que hace es que te abre a la gracia. Te abre a la gracia de Dios y de alguna forma a la gracia de la otra persona, ¿no? Todo esto que os estoy explicando se puede utilizar cuando tú te sientes mal o has hecho algo mal con Dios, ¿no? Que es, bueno, en tu relación con Él, has cometido algún pecado, has hecho algo que, bueno, que crees que va un poco contra lo que Él te está pidiendo, contra pues, las leyes de Dios, y a la vez, y también vale para las personas, ¿no? Y como os decía, el dar ese paso te abre a la gracia, te abre a... O sea, hace que te sientas de alguna manera despojado de lo que eres, que te pongas en disposición de que Dios o la otra persona te perdone. Tú asumes tu error, la otra persona no está obligada a perdonarte, eso hay que tenerlo claro también. Porque bueno, a veces las podemos liar muy gordas y no tienes por qué exigir ese perdón, ¿no? Pero no importa, porque tú haces lo que tienes que hacer, das tu paso, haces tu trabajo y te pones en esa disposición para que la gracia se acerque a ti, ¿no? Y eso, como os decía antes, también de alguna forma te prepara para la vida futura, ¿no? Hace que tú pongas el peso de tu vida, de lo que eres, de lo que crees, de lo que vives, hace que lo pongas como en un plano espiritual, ¿no? Aunque tú la batalla la estás librando aquí, la estás librando con otra persona, la estás librando con tu vida, con tus errores, con tu historia. eh, Cuando te pones haces este trabajo de ver lo que eres, de hacerte pequeño, de alguna manera estás renunciando a todo esto que vives aquí, estás diciendo que para ti eso no es importante, que no quieres que sea importante, y te estás focalizando en esa gracia, en esa misericordia que viene de Dios, ¿no? Y que es sobre la que tú quieres que descanse tu vida. Y eso es importante. Eso es importante y es bueno para nosotros también, ¿no? Es bueno porque al final lo que nos va a salvar es eso. En la dinámica en la que estamos, en el ambiente en el que nos movemos, parece que tú ganas cuando tienes razón, cuando consigues algo, cuando peleas por ello y lo consigues, cuando te aprovechas incluso, ¿no? Cuando eres más listo que los demás. Pero lo cierto es que no es así. Que el único momento en el que ganas es en el que eres capaz de abrirte a la gracia del Espíritu Santo, al amor de Dios, y consigues que tu vida descanse ahí, ¿no? Y que sea lo único que te sostiene y lo único por lo que quieres luchar. Y una cuarta razón es la de dejar el peso a un lado, ¿no? Lo que has hecho mal, el dolor que hayas podido provocar, al final, cuando eres consciente de ello, y a veces incluso cuando no eres consciente, supone una carga en ti, supone una carga de, bueno, pues de cargar con eso que has hecho mal, pero también a veces bueno, con el dolor que has provocado, con la vida de otra persona, con algo que has estropeado, ¿no? Y reconocerlo, asumirlo, pedir perdón hace que esa carga disminuya. Y digo disminuya porque no siempre desaparece. Bueno,
hace poco lo recordaba Sonia, yo creo que aquí lo hemos dicho muchas veces, que el perdón siempre está ahí, pero hay cosas que hacemos que tienen consecuencias y que esas consecuencias no desaparecen siempre, ¿no? Eh, pues hay situaciones que se dan, que nosotros las provocamos y que ya está. Son heridas, son muescas que quedan en la vida de las personas y que siempre van a estar ahí. Pero ese peso se puede aliviar, ¿no? Cuando tú reconoces ese mal, el peso se alivia. Pero lo que os digo, es importante saber que no siempre se va a solucionar todo, ¿no? Esta semana veía bueno, es una serie, es un documental, ¿no? Sobre, sobre el final de ETA. Yo supongo que aquí todos lo sabréis, pero bueno, por si acaso, ETA era una banda terrorista que, bueno, que estaba aquí en España, en el País Vasco, ¿no? Que luchaba por la independencia del País Vasco y que pues, en el último tercio del siglo pasado y principios de pues bueno, cometió muchos asesinatos, ¿no? Pues un poco en eso, ¿no? Buscando esa independencia del País Vasco. Y este documental habla un poco, bueno, pues de diferentes, bueno, ponen protagonismo a diferentes personas, ¿no? Y veía uno de ellos que es bueno, se encuentran una mujer que es la viuda de un hombre al que mató ETA, y uno de los asesinos, ¿no? En este caso, yo creo recordar que no queda muy claro si él es asesino material, pero bueno, él dice que da igual, que él estuvo en esa operación y que, bueno, se cargaron a este hombre. Y hay un momento en el que este chaval que ya es un señor, ¿no? Que está en la cárcel y tal, le dice a esta mujer, ellos están comiendo juntos y eso, ya hay un proceso aquí, ¿no? Ellos ya se han visto más veces y tal. Y él le dice que el haber hecho ese proceso, ¿no? Le ha ayudado a aliviar mucho su peso, el peso que llevaba cargando en la mochila, pero que él tiene una mochila que no va a desaparecer nunca, ¿no? Y que él es consciente de ello. Pero que el hecho de estar hablando con ella, de haberse sentado, de haber hecho todo ese camino, a él le ayuda y le alivia de alguna forma, siendo consciente de que, bueno, pues de que ha causado mucho dolor y de que ha trastocado la vida pues bueno, de mucha gente y de muchas familias, ¿no? Pero el peso se puede aliviar, ¿no? Aquí estoy hablando de algo, bueno, pues de algo como, bueno, muy serio, de mucha trascendencia, ¿no? Nuestros errores a veces no son tan pesados, otras veces sí. Pero bueno, ese peso se puede aliviar y es algo que siempre agradeces, ¿no? Yo, bueno, no tiene ni comparación, ¿no? Pero cuando vas al sacramento de la reconciliación, ¿no? Y te pones delante del cura y tú expresas tus pecados y te arrepientes, yo siempre salgo mejor porque me siento como aliviado, ¿no? Como decir, vale, todo esto lo he hecho mal, ahora empezamos de nuevo, ya está. Ahí me he podido hacer daño a mí mismo, he podido hacer daño a los demás. Pero empezamos otra vez, ¿no? Y a mí siempre me ayuda, ¿no? Esa sensación de, bueno, de tener otra oportunidad de empezar, ¿no? De volver a empezar. Al final somos dueños de nuestra vida y en la medida en la que podamos reparar las cosas que hacemos mal, eso nos va a ayudar a nosotros y va a ayudar a los demás, ¿no? Y es lo que nos toca hacer. Nos toca, en la medida en la que podamos, reparar y restaurar lo que hemos dañado. Y ya no importa tampoco lo que te exprese la otra persona, ¿no? Si alcanzas ese perdón o no ese perdón, ¿no? Porque tú solamente puedes hacer la parte que te toca a ti. Y todo ese proceso ya para ti es bueno, ¿no? Como os decía antes, este hombre que ni siquiera pide o sea, le exige a esta mujer el perdón, él dice que ya ese proceso a él le ha servido, ¿no? Y le ha ayudado. Al final, esto que os decía antes, ¿no? De este trabajo de agachar la cabeza y acercarte al otro cuando has hecho algo mal, es algo en general muy positivo para cada uno de nosotros, ¿no? Y es algo a lo que yo os animo porque, bueno, probablemente va a mejorar vuestras relaciones, va a mejorar vuestras vidas, va a mejorar cómo os sentís con vosotros mismos también. Sin ignorar que es bueno, pues que son situaciones difíciles, que te obligan, bueno, pues a desgarrarte un poco por dentro, ¿no? A asumir errores, a asumir faltas, a asumir que a veces haces cosas conscientemente, pero que hay otras que, bueno, que te vienen como de muy atrás y que no controlas tanto, ¿no? Y que no eres capaz de manejar como te gustaría. Pero bueno, en la medida en la que puedes, pues intentas hacerlo.
Y siempre que haces esto, al final se produce una transformación, ¿no? Se produce una transformación en ti y en tu alrededor. Y, y os voy a poner un ejemplo también de este documental. En esta misma conversación, este hombre le dice a la viuda del que mataron, vamos, le dice que en uno de los encuentros que tuvieron, ella le dijo que prefería ser la viuda de Juan Mari, que es el hombre este al que mataron, que su madre, que la madre del asesino, ¿no? Y él dice, jo, cuando me dijiste esto, a mí me pareció como un comentario muy duro, ¿no? Bueno, que no entendía bien, pero me pareció muy duro. Y es cierto que con el tiempo yo he seguido rumiándolo y te entiendo perfectamente, le dice. Entiendo perfectamente que prefieras ser la viuda de Juan Mari que mi madre, ¿no? Porque estoy convencido de que mi madre no entendió lo que yo hice y que ha sufrido mucho por ello. Y yo en estos años, dice este hombre, al final he llegado a... He seguido ese recorrido y ahora te puedo decir que yo ahora mismo preferiría ser Juan Mari, que era su marido, a yo mismo, ¿no? Ahora mismo preferiría ser la víctima antes que el verdugo. Y os pongo este ejemplo porque al final cuando tú te haces consciente del mal que provocas, te encantaría repararlo definitivamente y poder hacer una transformación, ¿no? Y todo ese proceso hace una transformación en nosotros. Tiende a hacernos mejores personas también, ¿no? Tiende a hacernos mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores amigos. Tiende a hacer que busquemos ese reino de Dios, ¿no? Que todos anhelamos y que sí que sabemos por qué camino va, aunque a veces no seamos conscientes, pero que a fuerza de errores yo creo que sí que conseguimos vislumbrar ese sendero, ¿no? Y estas son mis 4 razones. Espero que os ayuden. Si no os ayudan, espero que al menos os sirva para, bueno, pues para pensar cómo son vuestras vidas, cómo os manejáis ante estas situaciones, ¿no? En las que hacéis daño a los que tenéis cerca y que podáis encontrar vuestras propias razones, ¿no? Porque al final el humillarse, el pedir perdón es un trabajo que es bueno para cada uno, ¿no? Aunque hoy en día se viva como una derrota, lo cierto es pues que para nosotros es una victoria. Así que, pues lo dicho, que espero que os sirva, que hagáis vuestro propio itinerario y que, bueno, pues que lo compartáis también, que seguro que nos ayuda a los demás. Y ya está, no esperéis más, que eran 4.